Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Benavente y estoy creando este video porque hice un análisis en los últimos días con una pregunta que me surgió de qué valor podemos llegar a esperar para el dólar en los próximos meses e incluso en los próximos años. Sobre todo a nivel personal para no sorprenderme el día de mañana con que me digan "Oh, el dólar" o enterarme de que el dólar se fue a cierto valor X y decir, "Oh, qué valor, qué alto ese precio", que es algo que viene pasando bastante en nuestra nación. Y bueno, y siempre cada vez que vemos cómo el dólar se dispara, parece un caos generalizado en absolutamente muchos lugares. Principalmente yo me dedico a hacer reparaciones y para eso necesito repuestos. Y cuando el dólar se dispara, mis proveedores de repuestos, por ejemplo, a veces, si el incremento es demasiado alto, como fue el último tiempo, después de las elecciones que tuvimos acá en Argentina, o me pasaban los precios de los repuestos en dólares, o directamente no vendían nada. Así que bueno, ahí está cómo se frena también el mercado, ¿no? En base a las consecuencias de estos valores, de esta devaluación, sería, ¿no? Porque para dejar en claro, el aumento del valor del dólar, en realidad, no es que el dólar se aprecie, no es que el dólar como moneda valga más. Lo que está pasando es que el peso se está devaluando. Entonces, cada vez necesito más pesos para comprar el mismo billete que ayer compraba con menos billetes. Espero que eso quede claro. Es un concepto del que no se habla muy bien, no se deja muy claro, por lo menos en los medios de comunicación. Se habla de que el dólar aumentó y en realidad el dólar no aumentó, sino que el peso se devaluó. Y creo que es mejor comprender que el peso se devaluó para entender que cada día nuestros billetes valen menos, que cada día nuestro sueldo vale menos. Y entonces, desde esa comprensión, poder hacer algo en base a eso, algo productivo me refiero, ¿no? No estoy hablando de piquetes y golpes de Estado. Entonces, al grano y les voy a mostrar el análisis que venía haciendo y por algún motivo, quién sabe por qué, me surgió grabar este video para poder compartirlo y tal vez, creo yo, porque hay gente que no tiene los conceptos muy claros, como este que hablaba recién de la devaluación del peso en vez de la valorización del dólar, que son dos cosas distintas. Y cómo se mueve más o menos el mercado, por qué aumenta, por qué disminuye el valor. Pero bueno, durante el largo de este video nos vamos a basar en el concepto generalizado que es cómo aumenta el valor del dólar, ¿sí? Para que quede claro y no tengamos que crear este nuevo concepto ahora, ¿sí? Entonces, cuando me exprese voy a hablar de cómo se valoriza o cuánto vale el dólar, ¿sí? Para nosotros a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, les voy a ir mostrando el análisis que hice y antes que nada quiero comentarles que yo no soy economista, no soy youtuber, ni siquiera tengo mucha experiencia en hacer videos, por lo tanto, si ven alguna deficiencia en la producción de este video, sepan disculpar, pero bueno, como les decía antes, yo me dedico a reparar electrodomésticos y no a hacer videos, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo, espero que no los aburra y estén contentos o les sirva de algo estas conclusiones a las que he llegado o el análisis en sí, ¿sí? Como una previsión para saber hasta dónde podría llegar el valor del dólar. Bien, comencemos entonces. Vamos a comenzar por el día de hoy. Hoy, 9 de septiembre del 2019, acabo de entrar en una página para saber cómo cerró el valor del dólar hoy. Y me encuentro, por supuesto, con los valores que han manejado los distintos bancos privados y Nación también, por supuesto. Bien, entonces tenemos que los valores de compra en estos bancos han rondado los 53, 54 pesos,
¿Ven? Acá ven que está en 53,54, es el valor al que el banco compra el dólar. Si yo tengo 100 dólares, o mejor dicho, vamos a hacerlo con un dólar, si yo tengo un dólar y lo llevo al banco, ese dólar me lo compran a 53 pesos. Y esta columna nos muestra el valor de venta, el valor al que el banco nos vende ese mismo dólar. Entonces, si yo quiero ir a comprar un dólar, me lo venden a mí a estos valores. Me lo venden a 58, 57, 59, 60. El Banco Macro logró venderlo a 60 pesos, saliéndose del promedio. Pero bueno, más o menos está en 58, sí, pongámosle un promedio de 58 pesos en la mayoría de los bancos. Y de 53,50, digamos, porque se repitió mucho el 53 y el 54, de 53,50 para la compra. Entonces, yo voy a venderle al banco un dólar y me lo compra a 53,50, por ejemplo. Y le voy a le voy a comprar un dólar al banco y me lo vende a 58. Entonces, el banco lo compra a 53,50, pero lo vende a 58. Tiene una ganancia ahí de 5 pesos por cada dólar vendido. Y lo que hice fue entonces irme a un gráfico que lo encuentran en una página que se llama TradingView, y buscar la relación dólar-peso argentino, como dice acá. Entonces, puedo ver mediante estos gráficos, que ahora voy a explicar cómo se leen, cuál fue la transacción o cuál fue el movimiento de precio dentro de un cierto periodo de tiempo. Y paso a explicárselo para dejarlo claro. Acá tengo seleccionado que quiero ver, perdón, acá, en qué temporalidad quiero ver estas barras, ¿sí? Ahora les explico bien qué significan esas barras. Entonces, tengo la temporalidad de 30 minutos elegida. Eso significa que cada barra que tengo acá, dibujada, esta es una, a la derecha tengo otra, acá ya no tienen forma de barra, tienen forma de líneas, y ahora les voy a explicar también por qué, pero no dejan de ser barras también. Bueno, acá tenemos barras completas, como esta roja, o barras verdes. Bien, ¿qué me indica a mí esta barra? Vamos a basarnos en la barra roja, también se llaman velas, así que la vamos a llamar velas en este caso. La vela roja me indica lo siguiente. La vela roja me indica la temporalidad de, como dice acá abajo, este marco negro, me dice la fecha, 9 de septiembre del 2019, y dice la hora de 12:30 horas. Eso significa que esta vela comenzó a las 12:30 horas y duró media hora, que fue estos 30 minutos que yo seleccioné acá. Entonces, esta vela comienza a 12:30 y la vela que sigue, si esta dura media hora, la vela que sigue tendría que comenzar a las 13 horas. Y efectivamente, si me corro a la derecha y selecciono la vela siguiente, que es esta que está acá, que prácticamente no se ve, y ahora también voy a explicar por qué, comenzará a las 13 y terminará 13:29 para que la siguiente, 13:30, comience a formarse. Bien, ¿qué me indica entonces una vela de estas? Voy a tratar de ser lo más básico posible para que todo el mundo lo pueda entender, lo más claro también, y aquel que tenga un poco más de conocimiento le pido paciencia para que todos podamos comprender esto y lleguemos con la mayor comprensión al final del video, donde voy a mostrarles cuál fue la conclusión del análisis. Entonces, esta vela de las 12:30 me está marcando los siguientes datos. Esto que les voy a resaltar acá, si me dan un segundito, se los voy a resaltar, para que puedan comprender de qué estamos hablando. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá la letra O y un valor. ¿Sí? Ahora les voy a explicar qué significa cada uno. Acá al lado tenemos la letra H y un valor, al lado tenemos la letra L y un valor, y al lado tenemos la letra C y un valor. Este valor no lo vamos a tener en cuenta ahora, no es necesario para comprender de qué estamos hablando. Entonces, verán que si yo me muevo a través del gráfico, esos números van cambiando. Bien, ¿esto por qué pasa? Volvamos a la vela roja, esta que está acá tan llamativa. La vela roja, cuando me posiciono sobre esa vela, me da un valor en esos cuadraditos que yo he marcado ahí. Eso significa que la letra O me indica en qué valor abrió a las 12:30
la relación peso-dólar, ¿sí? Entonces, la O me indica que la relación peso-dólar, o sea que el valor del dólar estaba a las 12:30, 55,96. Porque vamos a obviar el tercer dígito después de la coma. Entonces, esta vela roja, que tengo todo, absolutamente todos los datos acá. 9 de septiembre del 2019, 12:30 horas, abrió a las 12:30, obviamente, y abrió en un valor de 55,96. Si yo busco dentro de esta barra, moviéndome por esta barra, el valor que se mueve a la derecha en negro, busco el valor 55,96, 55,96, voy a saber en qué punto abrió esa vela. Y el valor está ahí. Entonces, el punto más alto de esta vela es el punto de apertura, justamente. Al lado de la letra O tenemos la letra H. La letra H me indica cuál fue el valor más alto que alcanzó en este periodo de tiempo. El valor más alto que alcanzó es exactamente 1 centavo por encima del valor al que abrió. Entonces, abrió a 55,96 y el precio más alto que alcanzó en esos 30 minutos es de 55,97. Entonces, 55,97 está apenas ahí arriba, ese es el punto más alto que alcanzó esa vela. El punto más alto de transacción. ¿Qué significa? Que dentro de este horario, dentro de las 12:30 a las 12:59, se hicieron transacciones dentro de estos valores. Las transacciones van a quedar registradas acá, entonces el precio de apertura hace referencia a una transacción, o varias, seguramente, no una, transacciones que se hicieron en el precio de 55,96. Ese fue el valor de transacción y por eso queda registrado en esta vela. El valor más alto en el que se hizo una transacción fue 55,97, lo que nos indicaba la letra H, y el valor más bajo va a ser la letra L, la información que tengo a la derecha de la H. Esta letra L, en este punto, me va a indicar cuál fue la transacción más baja que se hizo en esos 30 minutos. En esos 30 minutos me dice que 53,99 fue la transacción más baja que se hizo. Busco dentro de la barra 53,99 y es efectivamente el punto más bajo de esa vela. ¿Sí? Y la letra C, que está al lado de la L, me va a indicar en qué punto o en qué valor cerró la última transacción dentro de esos 30 minutos. Entonces, también me indica que fue el mismo bajo, o sea, el precio más bajo al que alcanzó y el precio de cierre es exactamente el mismo valor, 53,99. Entonces, 53,99 es el valor al que esa vela cerró. Si se fijan con atención, este nivel en el que estoy, 53,99, es un nivel donde la gran mayoría de las barras, o todas, todas sin tener en cuenta esta, por ejemplo, que cayó un poco más, o bueno, estas liñitas que están acá, están fuera de mercado. Pero la gran mayoría se han frenado en ese nivel. Eso significa que hay un cierto acuerdo de que cada vez que el precio de la relación del valor entre el dólar y el peso llegue a este nivel, van a comenzar las ventas, o mejor dicho, las compras. Van a comenzar algunas compras de dólares para que su valor aumente. ¿Sí? Estamos en un rango de precio donde acá se ve claramente como el alto, más o menos, está por acá, en 56, alrededor de 56, y cuando baja, baja hasta 54. ¿Sí? Eso significa que oferta y demanda, básicamente. Cuando el valor del dólar llegue a 56, van a comenzar las ventas. Entonces el precio va a empezar a caer. A medida que se venda, el precio cae. Y cuando el peso, el valor del dólar llegue a 54 pesos, van a empezar a comprar dólares y el valor del dólar va a aumentar. Esto es típica oferta y demanda en todos los ambientes de mercado que pueda llegar a haber. Bien, entonces, eso es lo que me indica una vela. Una vela me indica en qué precio abrió, qué movimiento hizo dentro de la misma vela,
¿sí? Queda todo registrado acá. ¿Cuál fue su alto, cuál fue su bajo y en qué precio cerró? Abajo tengo la hora y la fecha y tengo todos los datos que necesito tener. En este caso, por ejemplo, si nos acercamos un poquito, vemos esta velita que prácticamente no es una barra, no es una vela, es solamente una línea, igual que esta. Eso significa que prácticamente no hubo transacciones en este nivel. Simplemente puede haber habido alguna transacción y no hubo movimiento de precios. ¿Sí? Si se hicieron transacciones, fueron dentro de un mismo nivel, en un mismo valor de precio, y no hubo varios precios en el cual se hicieron transacciones. Se hicieron, en este caso, el dato es 55.96, entonces ahí nos indica que el alto fue 55.99 y el bajo 55.93. Y cerró en 55.96, el mismo valor al que abrió. Entonces hubo movimientos de muy poquitos centavos, por eso no hay un gran dibujo, no hay una gran barra, no hay un gran movimiento. Se movió poquito, entonces quedó así el dibujito que nos indica el movimiento del precio. Que esto sigue indicando 30 minutos de tiempo, las transacciones registradas dentro de esos 30 minutos, a partir de las 13 horas, como me indica abajo, hasta las 13:29 sería, porque en 13:30 ya comienza la siguiente barra, que me dice que abrió en 54.99, ese nivel del que hablábamos recién, y al abrir acá, empiezan las compras y el valor del dólar comienza a aumentar y llega a un alto de 55.98. Y eso me queda registrado dentro de esta barra. Bien, espero que haya quedado claro y si no quedó, me lo hagan saber para explicar solamente cómo se forman las velas japonesas se llaman, en un video posterior. Bien, ahora vamos a adentrarnos más en el tema. Vamos a borrar estos cuadraditos. Y lo que voy a hacer ahora es cambiar la temporalidad a un día, por ejemplo. Puedo ver que cada vela de estas me indique cómo se movió el precio, el valor del dólar, dentro de un día completo. Entonces, esta última vela, obviamente, tendría que ser la vela de hoy. Así que ahí está, 9 de septiembre del 2019, está representado todas las transacciones, todo el movimiento del precio, queda representado en esta vela así. ¿Sí? Bien, la vela anterior, esta es la del viernes, la del jueves, la del miércoles y así sucesivamente hacia atrás. Mañana, por supuesto, 10 de septiembre, se formará otra velita, que es donde dejará registrado cuál fue el movimiento del precio de las transacciones de ese día. Como verán, estamos alrededor de, esta vela nos indica, volvemos a ver, la O, la H, la L y la C, para saber en qué valores se movió. Y bueno, nos dice que el precio abrió la O 55.79, o sea que el mercado o los bancos decidieron que el valor del dólar hoy, en la apertura de transacciones, sea de 55.79. Entonces queda registrado eso, y después nos queda registrado que se hicieron transacciones con valores más bajos y también valores más altos. Como nos indica el alto en la letra H, 56.04, se ha llegado a hacer transacciones. Si vemos esta información con respecto a la información que vimos al principio, me dice que el valor en la letra C me indica a qué precio cerró hoy el valor del dólar, y me dice que es 56. Entonces, cerró a 56 pesos en este gráfico. Y si yo voy a la tabla que estuvimos viendo al principio, me dice que los mercados cerraron comprando a 53, 54 y vendiendo a 57, 58, 59 en algunos casos y hasta 60 en el caso del Banco Macro. Entonces, es lógico que si el dólar vale 56, el banco lo quiera pagar más barato y lo quiera vender más caro, como todo
en todo mercado, ¿no? Entonces, claramente el número 56, el valor 56, está prácticamente en el medio de los valores entre compra y venta de los bancos. Entonces es un dato que nos sirve para hacer un análisis, es un dato fiable. Bien, porque ¿por qué hago esto, no? Porque si yo veo un dato en una página o lo que sea, o me lo dicen en la calle, por decir algo, lo primero que tengo que hacer es ir a otra fuente y ver si esa información es fiable, ¿no? Si es de confianza. Si yo veo que, no sé, que me dicen, no, el dólar, me dijo la gente en la calle, hoy el dólar cerró a 70. 70, qué raro, yo que no miro televisión, por ejemplo, puede pasar cualquier cosa y no me entero. Entonces vengo acá y me fijo, a ver cuánto cerró el dólar. No, esta gente me mintió, nada que ver. Los valores rondan por acá y voy al gráfico y me tira a otra página que no tiene nada que ver. Esto no es argentino, esto es mundial. Como les decía, lo pueden ver en una página y esta página no es de acá de Argentina. Entonces me tira estos datos y digo, bueno, listo, ya está. Estos dos datos que tengo hoy, esta sí es de Argentina, coinciden de alguna manera, entonces, bueno, me quedo con esta información y no con lo que me dijeron en la calle, por supuesto. Entonces, hay que cerciorarse de la información que nos dan. Bien, entonces, en este caso, en velas que representan un día de movimiento, pasa exactamente lo mismo, ¿no?, que veíamos recién en 30 minutos, pero ahora podemos ver el movimiento total dentro de un día. Y como vemos, como veíamos recién, por ejemplo, agarramos una vela cualquiera y esta, por ejemplo, está completa, no tiene colas, estos se llaman colas, o pabilos, depende. Esta que está completa, podemos ver entonces que abrió en 55.56, recuerden ver los datos acá, abrió en 55.56, el alto que alcanzó fue 60.23, el bajo fue 55.56, justamente el valor al que abrió, y el alto fue, el precio de cierre, la letra C, 60.23, exactamente el mismo que el alto. Entonces, todo el movimiento que hizo fue continuo, desde que abrió hasta que cerró, fue siempre al alza. Y este día, el día 14 de agosto de este año, el 2019, tuvimos una variación del valor del dólar de 55.50 entonces, 55.56, a 60.23. Llegó a valer 60.23 en los bancos. Por supuesto va a valer un poquito más, ¿no? Recordamos que estamos en una fluctuación de más o menos 2 pesos. Entonces, si acá me indica que el valor del dólar estaba a 60.18, 60.20, seguramente en el banco habrá estado a 62 pesos para la venta en ese momento. Y para la compra, sí, 56, 57, siempre un poco más abajo, ¿no? Entonces, bueno, estas velas me van a ir indicando eso. Y, por supuesto, como ya vimos, es un precio bastante fiable. Bien, si acá tuvimos una variación de 4 pesos con 66, esta vela llegó hasta su alto máximo. Acá lo pueden ver, es la punta de esta cola. La punta de esta cola es el alto máximo que alcanzó y es el récord que hemos alcanzado hasta ahora. Y como nos indica el dato acá en la letra H, cuando me posiciono en esta vela, me dice 61.99. Prácticamente 62 pesos estuvo el valor del dólar el día 12 de agosto, y si recuerdan bien, el 11 de agosto fueron las últimas elecciones, y todos sabemos que el lunes siguiente el dólar se disparó de 45, ¿sí? Tenemos que el bajo abrió a 45.23, el precio de apertura ese día fue 45.23 y llegó a un pico de 62. Después, en el transcurso del día, ese valor fue disminuyendo, cayéndose, por eso ya deja de ser una barra y pasa a ser solo una huella, una sombra, digamos. Se empieza a disminuir y termina cerrando en este nivel, como me indica la C, el precio de cierre, es de 52.14, que justamente, si lo vemos a la derecha, es más o menos este nivel, ¿sí? El precio de cierre. Entonces, todos recordamos que este día fue, de alguna forma,
la noticia, el valor del dólar. Sí, efectivamente saltó del valor del 9 de agosto, que era de alrededor de 45 pesos, a 62 en solamente un día, un movimiento de 6 dólares con 80, lo cual, perdón, 6 pesos con 80 para el valor del dólar dentro de un solo día es una locura. Simplemente esa es la palabra. Y bueno, veíamos en días anteriores, antes de llegar a ese lunes, cómo el valor del dólar fluctuaba, perdón por esto, pero ya lo sacamos, cómo el valor del dólar fluctuaba en ciertos niveles, por ejemplo en 35, ¿sí? Yo tenía marcado acá un nivel donde el precio rebotaba, en su momento era de 35 pesos, y esto es noviembre del 2018, como dice abajo, ¿sí? En noviembre del 2018 rebotaba ahí, y después empezó a ir para arriba, y llegaba a niveles de 46, ¿sí? Entonces, después quedó en este rango, que más o menos estaba entre 45 y 41, 42, durante varios días quedó dentro de ese rango, ¿sí? Una vez que subió a 41, después no bajó más, ¿sí? Quedaba rondando en esos niveles. También tuvimos un incremento parecido al del después de las elecciones en este momento. En este momento acá vemos cómo teníamos unos valores que rondaban los 27, 28, alrededor de esos números, de ese valor, y después hubo un incremento que llegó a 30, se soportó unos días y después se disparó hasta niveles de 41. Pasó como vemos acá en esta información, el 29 de agosto, 29 de agosto del 2018, pasó de un valor de 31,45 a 41 en 2 días. Entonces pasamos de 31 a 41 en 2 días. Aumentó 10 pesos el dólar en 2 días, y este día, sí lo recuerdo perfectamente, el año pasado, porque también pasó lo mismo que ahora, fue un caos. Me pasó lo mismo con el tema de los proveedores, no querían vender la mercadería, el mercado se paró, etcétera, etcétera, y yo no trabajé por un tiempo. Así que lo recuerdo. Bien, una vez aclarado todo esto, vamos a pasar al siguiente punto. Tengo otro gráfico dentro de la misma página TradingView, sigo viendo la relación dólar-peso argentino, pero me fui tan atrás como se podía. Y el primer dato que tenemos es 1 de agosto del 97. Antes no hay datos registrados. El primer dato que tenemos recién es 1 de agosto del 97. Y volvemos a mirar los valores indicados ahí arriba y solamente está el valor 1. Eso significa que un dólar valía 1 peso en agosto del 97. A la derecha busco el dato siguiente, septiembre del 97, misma situación. 1 dólar, 1 peso. Noviembre del 98, sigo moviéndome, diciembre del 98. Y así, en estos gráficos, en estas velas, lo que podemos ver es que el precio nunca pudo subir más allá de 1 peso. Todos recordarán el 1 a 1, o gran parte de ustedes recordarán el 1 a 1 si son muy jóvenes, y si no han investigado, porque la verdad que el hecho de ser jóvenes no quiere decir nada hoy en día con tanta información al alcance de la mano. Todos recordarán o sabrán investigar más adelante el periodo que tuvimos de la relación 1 a 1 entre el peso y el dólar. Y para aquellos que no estén al tanto de esto, o para aquellos incluso para aquellos que sí están al tanto de esta situación por la que hemos pasado, voy a hacer un repaso histórico por esa ley de convertibilidad por la que pasamos, en qué época fue y por qué pasó. Vamos a hacerlo lo más breve posible. Y vamos a recurrir a la siempre requerida Wikipedia, no hay que ir a libros muy
complicados, no hay que ir a ningún otro lado que no sea la comodidad de su hogar para saber un poco más. Y nos encontramos con esto. La última dictadura militar, por supuesto hay un montón de datos acá, ¿sí? Hay un montón de datos acá de información, pero bueno, vamos a algunos puntos clave que quiero repasar. Y nos encontramos con esto entonces. La última dictadura militar, de 1976 a 1983, finalizó en medio de un descalabro económico, con un fuerte nivel de endeudamiento público y privado y afrontando la Guerra de Malvinas de 1982. El presidente Raúl Alfonsín reconoció la deuda y las leyes de la dictadura saliente y anunció en 1985 un nuevo plan económico denominado Plan Austral y un nuevo signo monetario, el Austral. Algunos van a recordar esa moneda, otros seguramente ni siquiera la vieron. En un principio, el Plan Austral fue brevemente exitoso hasta 1986. Un super plan que duró de 1985 a 1986. ¡Wow! Pero el peso de los compromisos financieros asumidos previamente generó un colapso. Para 1989, cuando se produce la salida anticipada de Raúl Alfonsín, otro presidente en nuestra historia que se fue antes de terminar su mandato, el gasto público representaba el 35,6% del PBI y el déficit fiscal ascendía al 7,6% del PBI. Bien, vamos a repasar dos datos. Primero que nada, la ley de convertibilidad, que fue lo que surgió después de esto, ¿no? Como la solución, de alguna forma. Y estos datos, el porcentaje con respecto al PBI que requería el gasto público y el déficit fiscal. Entonces, me intrigó saber cuál es el gasto público hoy, a qué porcentaje del PBI representa, y me encontré con esta noticia, con este texto escrito en febrero de este año, fue lo más reciente que pude encontrar. Si alguno tiene una información más reciente, estaría bueno saber cuál es. Los valores hoy, pero bueno, vamos a leer un poquito sobre esto también. En el periodo 1970-2001, el gasto público consolidado giraba en torno al 32% del PBI. Entonces, acá corroboramos de alguna forma la información leída recién. De 1970 a 2001, gasto público, 32%. Vuelvo acá. 1989, estoy exactamente dentro de este periodo que menciona acá, que dice que, que estábamos en un 32% del PBI para el gasto público. Y, ay, perdón, se me escapó. Sí, y representaba un 35,6% del PBI. Y acá dice 32%, giraba en torno al 32%. Bien, estamos en unos valores similares. Esta información es más específica, representa a 1989, y esto es algo más general, ¿no? A un grupo de años representa, entonces habrán tirado seguramente un promedio. Pero bueno, 32% a 35,6% que dice acá, y esto seguramente era uno de los picos más altos que había alcanzado, porque ya estábamos en una crisis, entonces está bien interpretar que el 32% era más o menos el promedio que veníamos manejando. El siguiente dato, el déficit fiscal ascendía al 7,6% del PBI. ¿Cuál será el déficit fiscal hoy? Vuelvo acá y me encuentro con que el déficit fiscal subió a un alarmante 8%. Esto fue para la era de Cristina. Como dice acá, en su momento, dentro del 1970-2001, estábamos en un 4 a 5% de déficit. ¿Sí? Acá lo dice. Pero después dice, cuando el populismo llegó a niveles, cuando el populismo se entiende que es la era de Cristina Kirchner, ¿no? Si nos hemos informado un poquito, el populismo está en esas décadas, en esas, ¿cómo sería la palabra? En esos mandatos, en los de Cristina Kirchner. Cuando el populismo llegó a niveles nunca vistos en la historia, se inicia un camino de acentuado ascenso en tal coeficiente. Al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, el gasto era de aproximadamente 29. Con Cristina Fernández de Kirchner, este porcentaje llegó a 47% en el año 2015. Bueno, 47% con Cristina Kirchner en el año 2015.
47%, ya 29% es el comienzo de la gestión de Kirchner, y si recordamos bien, Néstor Kirchner ingresa cuando el país estaba en una crisis bastante fuerte, después de la Rúa haberse retirado en un helicóptero, abandonando su mandato y prácticamente el país de esa forma. Después tuvimos una serie una seguidilla de presidentes, y finalmente Néstor Kirchner llega al mandato. Pero bueno, todo el año 2002 fue un caos. Después en diciembre del 2001 fue aquel escape de la Rúa, y todo el 2002 fue nada, una incertidumbre constante, hasta mayo del 2003, que por fin elegimos un presidente, y fue en este caso Néstor Kirchner. Entonces, al comienzo de la gestión de Kirchner, repito, el gasto era de aproximadamente 29%. Bien. En la crisis del 89, leíamos recién, en la crisis del 89, el déficit era de 7,6. Y cuando llega Kirchner, el déficit estaba... acá no lo dice, perdón. Acá está hablando solamente del gasto público. El gasto público estaba en un 29%. Bien, con el mandato de Cristina llegamos a un 47%, superando ampliamente el 35,6% que había en aquel momento de caos del 89. Con este porcentaje dice, y dado que los ingresos eran un total del 39% del PBI, la cruda realidad fue que el déficit fiscal total subió a un alarmante 8%. 8% en 2015 es mayor a este 7,6 que teníamos en el 89, cuando se retira Alfonsín. Bien, ¿cuál fue la solución para esta fluctuación? Como dice acá, de diciembre a diciembre el índice de precios aumentó un 3.079%, una locura. Entonces, hubo que crear un plan para frenar. En ese momento también teníamos muchísima variación con respecto al valor del dólar. Si vemos acá, un segundito, les voy a mostrar un alarmante dato que dice: luego de ser derrocado en un golpe de Estado y a poco de comenzar la dictadura de Juan Carlos Onganía, se fijó el valor del dólar en 350 pesos moneda nacional. 350 pesos, señoras y señores. ¿Y por qué hice todo este análisis también? Porque entiendo que Argentina es un loop eterno. Argentina es un círculo que parece nunca acabar. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un final que termina siendo siempre lo mismo. Podemos estar bien un tiempo, o un bien entre comillas. Yo lamentablemente siempre creo que es un bien entre comillas. Nunca he visto bien al país como a mí me gustaría verlo, por lo menos, pensando más en el desarrollo del país y no en la situación particular económica de un grupo de gente. Creo que el país tiene que crecer como país y no económicamente a nivel individual, ¿sí? Entonces, bien, tenemos datos de que el valor del dólar llegó a 250 pesos, por ejemplo, acá el dólar en 350 pesos, bueno. Entonces me pregunté si esto podría volver a ser posible. Lo que vemos es un incremento que parece no tener fin, que parece no tener techo, en cuanto al valor del dólar. Aumenta 10 pesos como si nada, de un día para el otro. Es algo muy poco predecible. Entonces, como no es predecible, lo que intenté hacer en este estudio del que les mencionaba fue un análisis para tratar de comprender más o menos hasta dónde podría llegar el valor del dólar, ¿sí? Si hoy les digo que el dólar va a llegar a 250 pesos, van a decir, no puede ser, es imposible. 350 pesos, no, es imposible. Bueno, ya decirles que podría llegar, a principio de año dije, tengo que confesar esto, a principios de años dije que el valor del dólar podría llegar a 60 pesos a fin de año, y lamentablemente me equivoqué, llegó a eso mucho antes. Pero
sí había gente que decía, no, ¿cómo va a llegar a 60? 50 como mucho. Bueno, lamentablemente ambos estábamos equivocados. Llegó a 60 mucho antes de lo que se podía llegar a calcular. Bien, continuemos entonces, para no ser tan aburrido. Dicen que soy aburrido. ¿Qué es la ley de convertibilidad entonces? Para repasar un poquito, y ya con esto volvemos al gráfico. La ley de convertibilidad duró de 1991 a 2001. Después de esta crisis del 89, en el 91 se crea la ley de convertibilidad, que dice así: la ley de convertibilidad del Austral, la moneda que teníamos en ese momento, fue sancionada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso durante el gobierno de Carlos Menem, bajo la iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, este personaje que vemos acá, que más de uno recordará, y estuvo vigente durante 11 años, de 1991 a 2001, 11 años. Bueno, así estamos. Entonces acá nos está mostrando que este peso iba a ser la nueva moneda que representaba, bueno, mejor lo sigo leyendo, de acuerdo a ella se establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense a razón de $1 estadounidense por cada 10.000 australes, que luego serían reemplazados por una nueva moneda, el peso convertible de valor fijo también en $1. Entonces, este peso representaba 10.000 australes. Significa que al austral le fueron agregando ceros hasta que dijeron, bueno, ya tenemos 4 ceros en el billete, vamos a tacharle los 4 ceros, vamos a dejarle solamente el 1 y le vamos a cambiar el nombre. Entonces ahora tenemos un peso, una moneda de un valor mínimo, 1, pero que en realidad representaba 10.000 australes, 10.000 monedas. Que básicamente es más o menos lo que estamos haciendo ahora, agregarle ceros a los billetes, porque ya prácticamente el billete de 100 pesos está quedando nada por el suelo, prácticamente sin valor. Entonces ahora tenemos billetes de 1.000. Y cuando tengamos seguramente un billete de 10.000, va a salir una nueva moneda, vamos a estar en pleno caos, etcétera, etcétera, lo mismo que ya pasó. Ojalá me equivoque. Entonces sigamos leyendo. Tenía como objetivo principal el control de la hiperinflación, algo de lo que estamos bastante asimilados ya, que afectaba a la economía en aquel entonces, y ahora también. También exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El periodo en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente el 1 a 1, en clara referencia a la igualdad peso-dólar. Y ahí podemos volver a este gráfico que les hablaba, que nos muestra cómo un dólar valía un peso, y eso es a lo que hace referencia la ley de convertibilidad. Dice que duró de 1991 a 2001 y efectivamente los valores que estamos viendo son del año 97, por ejemplo, que nos indican la confirmación de esto que estamos leyendo ahí. Año 97, año 98, año 99, acá podemos ver mes a mes los movimientos de transacciones que se hicieron respecto al peso dólar, pero ninguna transacción pudo superar el valor de un peso. No se podía vender, o mejor dicho, sí, no podía valer un dólar, no podía valer más de un peso de ninguna manera, por esta ley que teníamos vigente en ese momento. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, marzo del 2000, abajo está pasando la fecha, ¿no? Cada velita, recordemos, representa un mes de tiempo. Entonces tenemos julio del 2000, agosto del 2000, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pasamos a 2001, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y llegando a diciembre recordamos aquel fatídico día, como mencionamos antes, en que De la Rúa se iba por los tejados. Y también volvemos a este dato: la ley de convertibilidad terminó en el 2001, por lo tanto, diciembre del 2001 es la última vez que vamos a ver la relación un dólar, un peso, o por debajo de ese valor. Por lo tanto, si yo me muevo ahora a enero del 2002, lo que va a pasar es esto. Ahí lo ven. Esto es enero del 2002. ¿Y qué son estas líneas? Son los datos que estábamos viendo recién. Lo que pasa que, comparados con el movimiento que tuvo el valor del dólar en enero del 2002, estos datos prácticamente son insignificantes.
porque la fluctuación que traían estos meses, este tiempo atrás, no condice ni cerca con el movimiento que tuvo el valor del dólar en el primer mes del año 2002. En enero del 2002, el valor del peso pasó de un bajo, o un precio de apertura, recuerden que estábamos viendo estos datos, el precio más bajo fue de 99 centavos y llegó a valer 2.02. 2.02 en menos de un mes. Y todos recordamos el caos que había en el país en ese momento. Y bueno, en pleno caos siempre pasan estos movimientos, ¿no? Como ya vimos antes también. Por ejemplo, el tema de las elecciones a último momento, de las últimas elecciones, perdón, también pasan estos temas donde se dispara por cuestiones políticas, principalmente. Bien, acá vemos que hice acá fue marcar un rango de precios, ¿sí?, hasta el ingreso de Néstor Kirchner a la presidencia. Entonces tenemos desde enero del 2002 hasta abril del 2003, porque ya en mayo ingresa Néstor Kirchner como presidente, el dólar se dispara de este bajo que veíamos de 99 centavos hasta un alto, hasta un pico máximo que alcanzó los 3 pesos con 88. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, el valor del dólar aumentó, como dice acá, entre paréntesis, 291.73% el valor del dólar. En solamente 6 meses, 291% de aumento en su valor. Después comenzó una caída en los siguientes meses. El pico máximo fue en junio del 2003. En junio del 2002. Y de ahí empezó una declinación hasta la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, la asunción, mejor dicho. Y a partir de ahí, en todo el periodo de Néstor Kirchner, como verán en este gráfico que he dibujado acá, lo que hago es ver el rango de movimiento, ¿no? De cuánto se ha movido en ese periodo de tiempo. En este caso fue desde enero del 2002 hasta esta velita de acá, mayo del 2003. En ese rango de tiempo, el mínimo y el máximo que ha alcanzado el valor del dólar. 291% fue el incremento total que ha tenido en ese periodo. Y acá podemos ver en el periodo de presidencia de Néstor Kirchner cómo de alguna manera el valor del dólar se mantuvo en un rango, no tenía estos picos que vemos acá, se pudo mantener en un mínimo de aproximadamente 2.74 y un alto de 3.20, ¿sí?, de 3 pesos con 20. Acá vamos a ingresar hasta acá. Ahí podemos verlo en detalle, ¿no? Se ve perfectamente los periodos de tiempo. Obviamente abajo lo tenemos, 1 de julio del 2003, o mejor dicho, vamos a ver solamente los meses. Julio del 2003, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todo el 2004, ¿sí?, todo el 2005, todo el 2006 y todo el 2007 hasta el mes de noviembre, digamos, fue el periodo de Néstor Kirchner. Los primeros días de diciembre, si no recuerdo mal, ya asume Cristina. Pero bueno, revisando el periodo de Néstor Kirchner, la fluctuación del valor del dólar no fue mayor, como dice acá, a 46 centavos. Esta cola, para los curiosos, esta cola sí significa que se llegaron a hacer transacciones dentro de estos valores, ¿sí? Llegó a bajar hasta 1.54. Estos suelen ser, como no se sostienen en el tiempo, y no duró ni siquiera un mes, suelen ser movimientos comerciales específicos y, bueno, nada, para grandes cabezas generalmente, para grandes capitales, no para pequeños inversores. Entonces, Néstor Kirchner logró en su periodo de mandato
una fluctuación máxima de 46 centavos durante 4 años. Que ojalá hoy la pudiéramos tener, ¿no? Si el dólar variara 46 centavos solamente de acá a 4 años, creo que seríamos bastante felices. O por lo menos estaríamos un poco más estables. Bien. Entonces ahora vamos a empezar a analizar el periodo de Cristina Kirchner. En su primer año, acá tenemos el primer año, diciembre del 2007 a diciembre del 2008, tuvo una fluctuación de 48 centavos, un incremento de 16.10, prácticamente casi lo mismo que Néstor Kirchner logró mantener en 4 años, tuvo el mismo movimiento dentro del primer año de mandato de Cristina. Casi se movió lo mismo que se movió en todo el mandato de Kirchner, de Néstor Kirchner. Acá tendría que ser Cristina Fernández, ¿no? Pero bueno, ya la conocíamos como Cristina Kirchner en ese momento. Entonces, la fluctuación máxima llegó a un máximo de 16.10% de variación. 16.10% en su primer mandato. Perdón, en el primer año de su primer mandato. Ahora vamos a analizar el segundo año. El segundo año comienza en enero del 2009 y termina en enero del 2010. En el segundo año de su primer mandato, tuvo un incremento del 11.96%, ya superando claramente los niveles máximos a los que había alcanzado el dólar en la época de Néstor Kirchner, ¿no? En el mandato de Kirchner. Entonces ya había roto esos niveles, donde el máximo aproximado era de 3.20. En octubre del 2008 ya se rompió ese nivel y nunca más lo volvimos a ver en esos niveles. Bien, entonces volviendo al segundo año del primer mandato de Cristina, hubo un incremento del valor del dólar de 11.96%. En el tercer año tuvimos un incremento del 5.73%. Como ven, el precio sigue subiendo, se frena un poquito, sigue subiendo. En el cuarto y último año del primer periodo de Cristina Kirchner, hubo un incremento de 7.85%. Se ve claro cómo el precio va en alza, ¿no? Está en una pendiente alcista. Bien, entonces, ¿qué pasó en el primer mandato de Cristina Kirchner? Hago un análisis, que es este. Hago un análisis de cuál fue el bajo y cuál fue el alto en su primer mandato, y Cristina Kirchner logra tener el valor del dólar a 3 pesos, como dice acá abajo, en su mínimo, y a 4,31 en su máximo. Eso significa que la variación fue de 43,53, superando ampliamente el porcentaje de incremento que logró Kirchner en su mandato. En 4 años logró un incremento máximo de 16.76 y Cristina lograba en su primer mandato, con la herencia de su marido, un incremento del dólar de 43,53. Bien, fue reelecta. Así que analicemos su segundo mandato. El segundo mandato comienza, por supuesto, el primer año. Podemos ver cómo la escalerita sigue, nunca deja de aumentar el valor del dólar. Entonces, en el primer año, de enero del 2012 a enero del 2013, hubo una fluctuación de 14.53%. El valor del dólar aumentó un 14.53% en el primer año del segundo mandato. En el segundo año alcanza un 32.87, es este. 32.87 es el valor que alcanza en el segundo año. Podemos seguir viendo la escalada. Acá ya vemos una vela mucho más grande, que significa que el incremento fue mayor. En el tercer año, este análisis representa el tercer año del segundo mandato, nos muestra un valor de aumento de 36%. Acá veníamos viendo los incrementos, ¿no? Un incremento del 5,73, de 7,85, de 14 ya, de 32, indiscriminadamente seguía subiendo a 36 año a año. Particularmente este mes, enero del 2014, vemos cómo incrementó de 6,50 a 8,85, digamos. Hubo un incremento bastante amplio.
enero del 2014. Continuamos viendo, ya estaríamos en el cuarto año, ¿no? Sí, en el cuarto año seguía subiendo el valor del dólar, nunca frenó. En el segundo mandato de Cristina, el valor del dólar nunca dejó de subir. No sé si todos están al tanto de eso, sino acá está registrado y para eso hago este video también, para que todos tengan conocimiento y puedan hacer una retrospectiva eh, de cuál era la situación en ese momento. En el cuarto año seguía aumentando el dólar y en este año aumentó un 13,46% su valor. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer un análisis general de la combinación de sus dos mandatos de Cristina y vemos en este estudio que el bajo, Cristina llega al poder con un con un dólar a 3 pesos y se va con un dólar a 9,69, 9,70 prácticamente. Eso significa que durante la combinación de sus dos mandatos logra o no puede frenar, no sé si no creo que sea un logro, no puede frenar un incremento de 222% en el valor del dólar. Durante sus dos mandatos, 222%. Seguramente habrá sido por esta última etapa que no fue reelecta, ¿no? Hasta acá, más o menos el primer año, intentó manejarlo, el valor, aunque también se le fue por las ramas un poquito, pero nunca ha dejado de aumentar. Es reelecta, no había aparentemente mejor opción. Y ya en el segundo mandato, en el primero tenía un incremento del 43,53 y en el segundo mandato ya fue de 125,75. Este estudio solamente nos muestra el incremento del segundo mandato de Cristina, donde se va con un dólar a 125,75% más alto del que lo agarró. Lo agarra en el segundo mandato a 4,30 aproximadamente, y se va a 9,70 y ahí se retira Cristina para que entre Mauricio Macri generando esto. En su primer año, Mauricio Macri, diciembre del 2015 a a diciembre del 2016 sería, que sería este nivel, esta velita. Ya vemos cómo en el primer mes de su mandato logra un gran incremento, llevando el dólar de 9, a ver, vamos a ver cuál es el bajo que alcanzó, 9,68, 9,69, toma Mauricio Macri el valor del dólar y en el primer mes lo lleva a un alto de 13,90. Estamos hablando de diciembre del 2015. De 9,68, 9,70, lo lleva a, como decía recién, a 13,90. Prácticamente un histórico para nuestro país. Jamás, como habrán visto en todo el análisis que hemos hecho, el valor del dólar aumentó tanto en tan poco tiempo. Pero bueno, no conforme con eso, durante el primer año de su mandato, logró, perdón, esa palabra no va, impuso, bueno, cada uno le pondrá el nombre que quiere, que el dólar siga aumentando y logró, perdón que voy a usar esa palabra, pero es la primera que me sale, que el dólar llegue a un incremento del 66,22% en su primer año. Entonces lo recibe cuando ingresa a su mandato a 9,70 y lo lleva a 16,12 en solamente un año. Vamos a analizar el segundo año. Y el segundo año nos dice que desde enero del 2017 a enero del 2018, es el valor del dólar aumenta un 34%. El primer año fue un 66%, el segundo año fue un 34%. Vamos a ver el tercer año. Wow. El tercer año, el valor del dólar aumenta un 125,55%.
el tercer año, estamos hablando del 2018, de su mandato, el valor del dólar aumenta 125.55%, que si volvemos para atrás, está muy cerca de lo que le pasó a Cristina, o lo que logró, voy a volver a esa palabra para no discriminar, de lo que logró Cristina aumentarlo en su segundo mandato. Como dijimos antes, en el segundo mandato de Cristina, el valor del dólar aumentó un 125.75%. Prácticamente lo mismo que aumentó en solamente un año, en el tercer año, el mandato de Mauricio Macri, ¿no? El tercer año del mandato de Macri aumenta ese valor. Acabo de modificarlo, espero que... Ahí está. Ahí lo volví a poner como estaba. 125% solamente en un año, en el año pasado. Y acá hago una mención. ¿Por qué pongo 2002 acá? Porque en este nivel, en agosto del 2018, en agosto del año pasado, Mauricio Macri logra en 3 años, o menos de 3 años, porque estamos hablando de 2 años y unos meses, antes de que se cumpla su tercer año de mandato, logra un incremento en el valor del dólar de 291%. ¿Por qué hago esta mención? Porque 291% fue el incremento que había tenido en pleno caos, acá lo vemos acá abajo, 291%, en pleno caos, y estábamos hablando de un caos que hoy aparentemente no tenemos, en el año 2002, ya sin presidentes o con un desfile de presidentes en el medio, una crisis económica bastante pronunciada, teníamos estos resultados, ¿no? Un 291% de aumento en el valor del dólar dentro de un mismo año. Bueno, eso que pasó dentro de un mismo año en pleno caos, Mauricio Macri lo genera en menos de 3 años. Un incremento del mismo valor, 291% aumentaba el dólar en menos de 3 años durante el mandato de Mauricio Macri. Histórico también, nunca pasó. Algo que cabe destacar acá, ¿no? El aumento del dólar es exponencial, cada vez aumenta más y cada vez más y más y más. No es que aumenta un 20% anual, no, ya no tiene como un patrón a seguir. Aumenta 66, aumenta un 34, te aumenta un 125 en un año, qué sé yo. Vaya a saber cómo va a terminar esto. Bien, y el último análisis, el cuarto año, todavía en vigencia, de Mauricio Macri, lleva el dólar de 36.13 desde diciembre del 2018 hasta 61.99, que son los valores que habíamos visto en 30 minutos, 61.99, el valor más alto al que alcanzó el dólar, que representa un 71,58% de aumento solamente este año. Entonces, si hacemos el análisis global, desde el primer mes de llegada de Mauricio Macri hasta el día de hoy, el incremento total fue de 539% de aumento. Desde que ingresa Macri tomando el dólar a 9.70, allá por diciembre del 2015, llegamos a tenerlo a 61,99. ¿Sí? Eso significa entonces un incremento de 539%, y en pesos 52,29, lo dice acá. 52,30 fue lo que se movió, o lo que aumentó, mejor dicho, sería, ¿no? Desde que está Mauricio Macri. Bien, tenemos entonces un incremento del 539%. Quiero destacar este número porque me parece súper llamativo. 539%, como decía recién, si hacemos una retrospectiva, un análisis de todo lo que hicimos recién, nunca hubo un incremento tan alto como este, ¿no? Bien, entonces, tengamos en cuenta que
el mandato todavía no terminó y este valor podría llegar a aumentar. Ojalá que no, por supuesto, no es un deseo. Estoy diciendo que todavía faltan varios meses y que en los últimos meses puede seguir variando, sobre todo con este tema de las elecciones en el medio, que ya vimos lo que provocó en un solo día, así que qué puede llegar a provocar en los próximos meses, es una incertidumbre. Bueno, ahora vamos al análisis. Estas fueron las premisas con las cuales hice mi análisis. Todo esto es un análisis previo al análisis final al que quiero llegar. Que la pregunta raíz era, ¿hasta dónde va a llegar el valor del dólar? ¿Qué valores de dólar puedo llegar a esperar para los próximos meses o los próximos años? Bien, entonces me tomé este trabajo y pasamos a la planilla de cálculo. Y me puse a anotar los incrementos en el valor del dólar año por año. En el caso de, acá tengo en esta celda a Néstor Kirchner, Cristina Fernández II, el segundo mandato, y Mauricio Macri. Entonces anoté que en el 2001, como habíamos dicho antes, el incremento del dólar fue de 291, el 2002, perdón, el incremento fue de 291%. En el periodo total de Néstor Kirchner, del 2003 al 2008, el incremento fue de 16.7, y acá ya lo empiezo a discriminar por años, porque empezó a ser notable el aumento porcentual año a año. Entonces, en el 2008, Cristina logró llevar a un incremento de 16,1 el valor del dólar. Y lo vamos a corroborar en la tabla, les voy a mostrar un par para que vean que los datos son los mismos, y si no van a poder rebobinar, qué palabra tiré, van a poder retroceder un poco el video para poder ver que los datos son los correctos. Pero vamos a mostrarle uno. 2008 sería el primer año del primer mandato de Cristina Kirchner, y entonces nos vamos a 2008, primer mandato de Cristina Kirchner, el primer año, acá está, es de 16.10 el incremento del valor del dólar. Entonces, 16.10 fue lo que marqué acá. El segundo año fue de 11.9. Efectivamente, si vamos al estudio, 11.96, 11.9 lo redondeo, es el segundo año. El tercer año, 5.73. El tercer año, 5.7. En el 2011, el incremento fue de 7.85. Voy al 2011, y efectivamente 7.85 ha sido el incremento del dólar. Y acá en el global del primer mandato, el incremento fue entonces de 43.53. Y eso también lo dejé anotado acá. 43.53 fue el global, el porcentaje total de aumento en el primer mandato de Cristina Kirchner. En el de Néstor Kirchner, 16.7 fue el porcentaje total de todo su periodo, así que acá lo puse directamente, 16.7. Y esto es solamente el del 2002, representa solamente un año. Entonces, 291% fue anual, 291% fue total. Con los siguientes periodos hice exactamente lo mismo. Entonces, tenemos acá que en el 2012 el incremento fue de 14.5 para el periodo de Cristina, el segundo periodo de mandato. En el 2012 el incremento fue de 14,5, 2013 32.8, 2014 36, 2015 13.4, dándonos un total de incremento. Vuelvo a la planilla para que se vea claro. El incremento del segundo mandato está representado en este estudio y nos dice que fue de 125.75. Lo tomó en 4.29 y lo cerró en 9.69. Entonces hubo un aumento de 125.75% de incremento. Entonces acá lo dejo registrado. 125.75 fue el incremento del valor del dólar en el segundo mandato de Cristina. Y pasamos acá a los números de Mauricio Macri: 66.2 en el 2016, 34% en el 2017, 125.50
En el 2018, acá se ve más claro lo que les comentaba anteriormente, que en el segundo mandato de Cristina el incremento total fue de 125 y este número lo logra Macri en el año pasado, en 2008. Por eso acá también destacó que estos son los números del 2002, cuando logra en 3 años un porcentaje de incremento de 291%, que fue lo que reflejé en el estudio anterior, ¿no? Y en el 2019, que aún está corriendo, ya llegó a un incremento de 71,50. Cuando hicimos el global del mandato de Mauricio Macri, 539% es el global hasta el momento, entonces ya lo anoté acá como 539%. Bien, acá ya tenemos los datos que estábamos necesitando, pero hubo que pasar por todo lo anterior para llegar a este punto. Así que gracias por seguir mirando el video y por estar ahí. Y espero que algo esté resonando en tu cabeza. No sé si bueno o malo, mi intención es que sea bueno, y después al final les voy a decir por qué. Pero bueno, mientras tanto sigamos analizando los datos. Bien, entonces, si tenemos en cuenta el resultado de las elecciones, de las últimas elecciones, el próximo presidente sería Aníbal Fernández. Entonces, ¿dónde aparece Aníbal Fernández acá? Acá está Aníbal Fernández. AF Aníbal Fernández. Si somos optimistas, perdón, si somos optimistas, Aníbal Fernández tomaría un dólar a 62 pesos, lo que estoy diciendo que el dólar no va a aumentar más allá del valor que ya alcanzó. Entonces, el dólar lo tomaría a 62 pesos Aníbal Fernández, y el análisis siguiente fue este. ¿Qué pasaría si los números de Aníbal Fernández se asemejan a los promedios de su historial más próximo, ¿no? Que son los Kirchner y Mauricio Macri? Entonces vamos a analizar a cuánto se iría el dólar anualmente con los números de Néstor Kirchner, con el primer mandato de Cristina, con el segundo y con el mandato de Mauricio Macri. Y los resultados serían los siguientes. Vamos a hacer un análisis del total, ¿no? Del total del mandato. ¿Esto qué quiere decir? Que si Aníbal Fernández tomara en su asunción a la presidencia un dólar a 62 pesos, con un incremento total en su mandato de 4 años, de el número que logró Néstor Kirchner, de 16,7% en todo el mandato, cuando se retire Aníbal Fernández, el dólar estaría en 72,35. ¿Sí? Si alguno pensó que el dólar no iba a llegar a 70, ya le diría que lo vaya replanteándose. Entonces, esto es Néstor Kirchner, como decíamos antes, ¿no? Néstor Kirchner, Cristina Fernández en sus dos mandatos y Mauricio. Bien, entonces, si tuviese los números de Néstor Kirchner, cuando se vaya Aníbal Fernández o cuando termine su mandato, el dólar estaría a 72,35. Si tiene los números del primer mandato de Cristina Kirchner, cuando se retire, después de sus 4 años, el dólar estaría a 88,99. Si tiene los números de Cristina Kirchner en su segundo mandato, el dólar se iría a 139,97 de acá a 4 años. Señoras y señores, esto ya empieza a ser alarmante. 139 pesos, casi 140 pesos, de acá a 4 años el valor del dólar. Vayan pensándolo, masticándolo. Y si Aníbal Fernández no logra mejorar los números de Mauricio Macri, eso significa que de acá a 4 años el dólar va a aumentar, como lo hizo el mandato de Mauricio Macri. El dólar va a aumentar 539% en 4 años. Eso significa que para el año 2023 vamos a tener un valor de dólar de 396 pesos. Sí, señores. Y acá les voy a mostrar más detallado cuál fue el estudio, ¿no? Si estos son los números finales a 4 años, ¿cuáles van a ser los números anuales, ¿no? En esta columna
hice el peor presagio que puede llegar a haber, que sería un incremento del 291%, que fue lo del 2002, la situación de que pasamos por el 2002, que fue de un 291% de aumento en solo un año, pero bueno, acá lo plasmamos en el desarrollo de sus 4 años de mandato. Eso significa que si el valor del dólar aumentara un 291% anual, porque esto fue anual, significa que el año que viene, el 2020, el valor del dólar se iría a 242 pesos, el siguiente año a 947, el 2022 a 3.706 y el 2023 a 14.500 pesos un dólar. Obviamente estamos hablando de un caso, de una crisis extrema que en este caso duró un año y seguramente no sería sustentable en 4 años, creo que vendrían a comprarnos el país con lo que tengan en los bolsillos y se lo vamos a terminar vendiendo, lamentablemente. Espero que no lleguemos a ese punto, por favor. Pero bueno, todo queda en manos de nuestros gobernantes. Acá quiero hacer una pausa, perdón. La palabra gobernantes, no sé si quiero ser gobernado, no sé si quiero que me gobierne alguien, pero dejemos la palabra gobernantes y me gustaría más la palabra representantes. Yo creo que los políticos son nuestros representantes, son los representantes del pueblo. Pero creo que eso debería ser así y creo que no lo es, no lo fue nunca. Creo que sí debería ser así, creo que los políticos, los que más poder tienen, lamentablemente, hoy es lamentable, tendrían que pensar más en los intereses de la gente y en el desarrollo del país. Dos cosas muy simples, que se pueden ver reflejadas en países del primer mundo, ¿no? Que son esos los puntos que más tienen en cuenta. Entonces, me gustaría que la palabra deje de ser gobernantes y que pase a ser representantes, que realmente nos representen y que dejen de ser dueños del país, porque prácticamente una vez que alcanzan el poder, parecen dueños, hacen lo que quieren sin tener en cuenta absolutamente nada con respecto a la gente que los votó prácticamente, ¿no? Que los eligió. Yo te elijo para que me representes. Ahora vos venís, yo te elegí, me pisás la cabeza, me sacás la comida de la boca, no te importa nada. Entonces no me representás, pero ni cerca. Y eso es porque entiendo que los políticos se creen dueños del país que están presidiendo. Y eso estaría bueno que deje de ser así y que ese concepto cambie, pero bueno, la política no parece estar, ni la política ni la justicia parece estar muy cerca de eso. No estoy a favor de ningún político, por eso plasmo los resultados de todos en crudo. Y sí me gusta de alguna forma la política, pero no los políticos en sí, justamente por esto. Parece simplemente un grupo de corrupción y de injusticia total. Entonces, hasta que eso no cambie, los políticos no me van a gustar. Y no hay vistas de que eso vaya a cambiar pronto. Bueno, dada esta reflexión personal, gracias por no irse y por el espacio, continuemos con el análisis. Entonces vamos a analizar los números que llevarían a Aníbal Fernández a tomar el dólar, por ejemplo, en 62 pesos y manejar los números de Néstor Kirchner. Perdón, como dijimos antes, eso significa que al final de su mandato tendría un incremento en su valor, el valor del dólar, de 16,7%. 16,7% en 4 años significa un promedio de 3,93% anual. Entonces, 62 pesos a un incremento anual de 3,93% nos llevaría a un valor de 64,44 para el 2020, 66,97 2021, 69,60 2022 y 72,34, aproximadamente el valor que hablábamos hoy, 72,34 para el 2033. Estos serían los valores
que el dólar tendría año a año, alcanzaría año a año, si mantiene un promedio de incremento del valor del dólar de 3,93, o sea, los números que logró Néstor Kirchner en su mandato. Ahora, si nos basamos en los números del primer mandato de Cristina Kirchner, que logró aumentar el valor del dólar a un 43,5, esto quiere decir un 9,5 anual de incremento promedio. Entonces, si volviendo al ejemplo de que tomaría un dólar a 62 pesos, en el 2020 el dólar va a llegar a 67,89, en el 2021 74, el 2022 81 y 2023 89. De esta manera pasamos al segundo mandato de Cristina, donde tuvo un incremento total en su mandato de 125,75%. Eso significa un 22,6% promedio anual. Entonces nos llevaría a que si Aníbal Fernández toma el dólar a 62 pesos, el año que viene el dólar llegaría a 76, en el 2021 a 93, perdón, en el 2022 a 114 y en el 2023 a 139, casi 144 pesos va a valer un dólar. Un billete de un dólar, que más de uno lo habrá visto, bueno, ese billete de un dólar a nosotros nos va a costar 140 pesos comprar. Y por último vamos a los numeritos de Mauricio Macri, donde nos indica que, siendo optimistas, va a cerrar su mandato con un incremento máximo de 539%. Eso quiere decir un 59% anual de incremento. Entonces, vamos a hacer la cuenta con esos números, basado en eso. Entonces, si Aníbal Fernández toma un dólar a 62 pesos, el año que viene, con un incremento del 59%, que es lo que viene logrando Macri hasta ahora, con un incremento del 59%, el año que viene el dólar se va a ir a 98,58. Le agregamos un 59% más y en 2021 el dólar va a valer 156 pesos. En 2022, 249 y en 2023, 396 pesos valdría en el 2023 un dólar. ¿Sí? Bien, el análisis concluye acá. Esto fue solamente un análisis basándonos en los mandatos anteriores, los números que nuestros presidentes han generado, por lo tanto está dentro de las probabilidades. Estos son los números de nuestros presidentes y sus mandatos, y estos son, en base a esos números, los valores a los que el dólar podría llegar a alcanzar. Cada uno lo razonará a su manera. A mí me gustaría dos cosas. Primero, que podamos prever los valores a los que el dólar podría llegar a alcanzar y que ya los podamos tener en cuenta para que el pánico no nos invada cuando veamos el aumento en su valor, si es que así será en el futuro, ¿no? Si vemos una desvalorización, sería mucho mejor, por supuesto, que el dólar el día de mañana, en vez de 62, como ha alcanzado en estos últimos días, vuelva a estar en niveles de 30 o de 20, sería buenísimo, por supuesto, de más está decirlo. Sería excelente. Pero bueno, ¿a qué costo también, no? Porque eso ya empieza a generar dudas. Pero bueno, si nos basamos solamente en los números de los mandatos anteriores, estos serían, como fui explicando, los valores a los que el dólar podría llegar a alcanzar. Todo esto está dentro de los parámetros probables, porque ya está comprobado que estos son números a los que un presidente puede llegar a llevar el dólar. Entonces, no entremos en pánico si empezamos a ver un incremento del dólar en estos valores, porque claramente está dentro de la probabilidad. Ahora tenemos que, primero que nada, eliminar ese pánico porque no ayuda en nada. En segundo lugar, pensar qué vamos a hacer a nivel personal si estos números llegasen a darse de esta manera. ¿Qué voy a hacer yo si estos números se siguen incrementando? Por supuesto que si cobro un sueldo, eso significa que mi sueldo
se va a ir desvalorizando cada vez que, entre comillas, el dólar aumenta. Reitero lo del principio, en realidad el peso se está devaluando. El peso vale menos. Ese billete que tenés en el bolsillo o en la billetera vale ahora menos. Cada vez que veas que el valor del dólar aumenta, significa que el billete de tu bolsillo vale menos. Así es como hay que entenderlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ya puedo prever que mi sueldo el día de mañana va a valer menos. Y generalmente estos números, mi sueldo puede llegar a aumentar, pero difícilmente llegue a contrarrestar la inflación. Por lo menos no es el ejemplo o el caso que estamos viendo últimamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en base a eso? Bueno, eso ya queda en cada uno, si se quiere quedar con ese sueldo que está ganando hoy, o si puede llegar a comenzar algo hoy que le genere un ingreso mayor de acá a unos años. ¿Qué puedo llegar a hacer yo? Tal vez sea una pregunta personal. ¿Qué puedo llegar a hacer yo de acá a 1, 2 años o 3 años para tener un ingreso mayor? Y generalmente un ingreso mayor no es de la noche a la mañana, entonces cuanto antes comencemos mejor. Me gustaría que se vea por ese lado y no por el lado de, bueno, a ver cuántas ruedas puedo acumular en mi casa, en el fondo de mi casa, porque el día de mañana las voy a necesitar prender fuego delante del gobierno, en el obelisco, esas cosas. No, por favor, me gustaría que eso no vuelva a pasar. Somos conocidos internacionalmente por eso y la verdad que es una vergüenza. Entonces, finalmente, cada uno hará su análisis, cada uno habrá entendido estos datos a su manera, le repercutirá a su forma y espero que sea de forma positiva, como les decía, que esto nos motive a hacer algo para generar un ingreso mayor o, mucho mejor aún, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano del país para generar un movimiento que mejore la situación del país? Por supuesto que sabemos que estamos gobernados por estos políticos de los que hablábamos, pero como siempre se ha dicho, el pueblo unido jamás será vencido, aunque sea una frase popular. Es cierto, cada vez que el pueblo se unió para conseguir algo, generalmente ha tenido buenos resultados. Siempre desde la coherencia, ¿no? No desde solamente la acumulación de gente porque sí, que a veces ni siquiera sabe por qué se acumuló en un lugar específico, solamente sabía que tenía una bandejita de comida al final, y eso alcanzó. Me gustaría que eso deje de pasar, por supuesto. Y entonces mi intención es esa, que podamos ver un poquito más adelante del futuro, que reduzcamos el pánico y que crezcamos a nivel profesional y personal, que valgamos más para el mercado mediante desarrollo de nuestras habilidades. Vamos a poder generar un ingreso mayor, independientemente de cuál sea el valor del dólar o de la devaluación, ¿no? Y que nos saquemos de la cabeza que hay que trabajar más para generar más. En realidad tenemos que tener una habilidad un poco más valiosa y por supuesto dependemos de que del otro lado esa habilidad pueda ser pagada, ¿no? Porque si yo tengo una habilidad súper específica y del otro lado nadie me la puede pagar, entonces ¿de qué me sirve? Busquemos el equilibrio, busquemos ganar un poco más, pero sin trabajar demasiado más, ¿no? Si podemos ganar un poco más con la misma cantidad de horas que invertimos hoy, ya sería una buena ganancia. Bueno, nada, pero para eso tengo que hacer algo. No me puedo quedar esperando a ver cómo va a ir variando el sueldo y cómo va a ir variando la inflación o la devaluación y cómo me voy a ir manejando. Me parece que es momento de que empecemos a revalorizarnos como personas y como profesionales, a nivel personal y a nivel profesional. Así que es una tarea bastante ardua, pero con excelentes resultados. Bueno, gente, espero que este video sirva para algo. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Y bueno, veamos cómo se maneja el futuro para la relación peso-dólar en nuestro país y esperemos no llegar a números demasiado elevados. Pero bueno, el tiempo nos dará la verdad. Muchas gracias por escucharnos o por escucharme y será hasta la próxima.
Un fuerte abrazo para todos los argentinos.